Bueno, pues eso por un lado. Bien, vamos con el tema que nos ocupa. Hoy estamos en el curso de Teosofía para el siglo XXI que nos ha preparado tan amorosamente Carlos Pérez. Y bueno, seguramente el tema que nos toca hoy lo vamos a tener que dar en dos veces porque pues también hay mucho material que dar, ¿no? Así que seguramente daremos la charla hoy y dentro de 15 días la segunda parte. ¿Sí? Puedes poner, ¿eh? Que ya estamos en el tema, ¿vale? Entonces, esta primera parte de la charla que daremos hoy seguramente sea un poquito árido porque no sé qué tal os lleváis con la física y con la tabla periódica y con ese tipo de cosas. Te llevas bien con todos, ¿no? Sí. ¿Os acordáis del bachillerato y esas cosas? Sí, sí os acordáis, ¿no? Algunos lo tenéis más reciente, ¿eh? Que tenéis ventaja. A mí todo esto me suena a chino, pero bueno, lo voy a leer y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Mucho que explicar no me vais a sacar de esta parte del tema, por lo menos. De la segunda parte de este tema que nos ocupa ahora, probablemente sí, porque al hablar de la unidad de la vida, pues utilizaremos ejemplos o ejemplos, nos meteremos un poco con algunos de los conceptos de la física cuántica, del holograma, de los fractales, etcétera. Y eso sí da un poquito más de juego para que vayamos explicando. Aquí está también mi mano derecha e izquierda, las dos manos que puede irnos aclarando seguramente mucho más que yo en estas cosas que yo no estoy tan puesto en ello, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces con el tema. La unidad de la vida. Es evidente que el universo nos presenta una gran diversidad. De hecho, la propia palabra universo, como muchas veces hemos descrito aquí, no hace más que reflejar la existencia del uno, por lo tanto de la unidad, en lo diverso. Eso es el universo, ¿sí? Entonces, esa idea tenemos que irnos familiarizándonos con ella y profundizando todo lo posible en ello, porque si vivimos la experiencia y la percepción de la realidad desde nuestra mente, cuya función, cuya naturaleza es la analítica, la de separar, la de dividir, la de comparar, pues solamente veremos la diversidad y va a costarnos muchísimo ver la unidad. Si subimos de peldaño, por decirlo de alguna manera, y vamos despertando el aspecto más intuitivo, más de percepción de la síntesis, entonces sí seremos capaces de ver la unidad subyacente a esa diversidad en la que nuestra mente pues, nos hace además tomar partido. Me gusta esto, no me gusta aquello. Lo que no me gusta rechazo y lo que me gusta trato de poseerlo. ¿Sí? Entonces eso da lugar, esa percepción de la diversidad, de la separatividad, de la posesividad, da lugar a mucho conflicto, no tenemos más que ver lo que está pasando estos días, y mucho sufrimiento, que es la consecuencia de esa conflictividad que se genera con la posesividad, la diversidad, el juego de me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, puedo, no puedo, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el antídoto de todo eso, de todo ese sufrimiento? La conciencia de unidad. La conciencia de unidad. El antídoto no son más leyes, más policías, más tanques, más... No, eso no es. Llevamos miles de años con eso y no resolvemos nada. Seguimos matándonos igual. Más sofisticadamente, eso sí. Ahora pasamos con los tanques por encima de los coches, con gente dentro. Ya está. Eso es lo que hemos conseguido hacer con muchos miles de años de evolución. La salida está por otro lado. Y ese otro lado es esa conciencia de unidad, que solo en las personas que nos ponemos a ello y que hacemos el esfuerzo por ir desarrollando ese sentido, esa percepción de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, poco a poco vamos conquistando y pudiendo estar en la vida de otra manera diferente. ¿Sí? Pero eso es un trabajo personal, individual de cada uno, que colectivamente podemos apoyarnos y ayudarnos unos a otros para que vayamos en esa dirección, pero el trabajo es de cada uno, como siempre, pico y pala. ¿Sí? A ir desarrollando ese sentido de la unidad, esa conciencia unitiva que en la filosofía ya del yoga llamamos bhavana
En teosofía se llama fraternidad universal y en cada tradición pues se llama de una manera diferente, pero el concepto es el mismo. La cuestión es que vayamos yendo hacia ahí, esa es la cuestión, siempre, ¿sí? Así que ya sabéis, lo uno en lo diverso, ¿sí? El universo. Desde el punto de vista material, podemos observar una gran cantidad de galaxias con sus estrellas y estas con sus planetas. Sin embargo, aún no hemos descubierto ningún planeta igual a nuestra Tierra. En el propio sistema solar no tenemos otro planeta cuyas condiciones se aproximen a las de la Tierra para albergar la vida tal cual la conocemos en esta Tierra. Además, conocemos en la naturaleza una gran cantidad de sustancias con características muy diferentes en cuanto a color, dureza, elasticidad, etc. En los seres vivos también observamos una gran diversidad con innumerables especies y variedades, donde cada una ha elaborado una estrategia de supervivencia diferente y se ha adaptado a distintos entornos. Hombre, ciñéndonos al ser humano, que es lo que nos corresponde, también entre nosotros pasa lo mismo, ¿no? Si vemos desde nuestra mente analítica separativa, pues nuestra mente no hace más que separarnos en las personas que nos gustan, que no nos gustan, las que piensan como nosotros, las que no, los que siguen al mismo equipo de fútbol que nosotros, o la misma ideología política, y los adversarios, etcétera, ¿sí? Pero viendo desde otra perspectiva, es una solemne tontería. Muchas veces, así escatológicamente, he solido comentar en clase que deberíamos acostumbrarnos a despellejar a la gente. Porque cuando le quitamos el pellejo a alguien, lo que queda debajo, ¿qué es? Lo que ves en un libro de anatomía, ¿verdad? Y en un libro de anatomía tú distingues si es tu hermana, o es la vecina, o es tu jefe. No lo distingues, porque anatómicamente todos somos muy parecidos. Muy parecidos. Hombre, uno será más ancho, otro más alto, pero básicamente somos lo mismo. Incluso si nos metemos más adentro, ¿no? Como veremos aquí un poco más adelante, el calcio con el que están hechos mis huesos son los mismos que los de aquí este hermano que viene así tan eufórico hoy, aunque alguna cosa diferente de la mía ha de tener para venir así. Pero básicamente la sangre que corre en mis venas y la sangre de cualquier ser humano es muy parecida, con muy pequeñas diferencias que cambian las proporciones de algunas sustancias. Las proporciones, peor, las sustancias de las que está compuesta la sangre, los huesos, las vísceras, los órganos, los músculos, etcétera, son exactamente los mismos. Pero no solamente eso, sino incluso anímicamente, psicológicamente, ¿sí? De la misma manera que una persona, por ejemplo, puede tener más fuerza física y otra persona puede tener más flexibilidad, pero sus músculos y articulaciones son los mismos, en las distintas personas puede haber más amabilidad o puede haber más envidia. Pero la envidia funciona igual en todos, la amabilidad funciona igual en todos, el miedo funciona igual en todos. A unos les dará miedo unas cosas y a otros les dará miedo otras cosas, pero cuando surge el miedo reaccionas de la misma manera, unos y otros. Es lo mismo para todos, ¿sí? Y esto no somos capaces de verlo muchas veces. Cada uno con nuestra cadaunada nos identificamos con tal o cual cosa y rechazamos o incluso combatimos, ¿no? Aniquilamos aquello que no se parece a lo nuestro. Lo cual, insisto, es un gravísimo error de percepción. Tienes una mirada muy estrecha, muy limitada, ¿sí? A lo que tu mente te cuenta de lo que es diferente en ti con respecto a los demás. Si abriéramos un poco más esa percepción y fuéramos capaces de ver lo iguales que somos todos, igual comprenderíamos un poquito mejor a los demás, no conflictuaríamos tanto con los demás y probablemente nuestra convivencia también fuera mucho más llevadera. ¿Sí? Porque comprendes al otro, ¿sí? Te ves en el otro y ves al otro en ti. Y de esa manera construimos otra forma de estar en el mundo, ¿sí? Que no la que casi siempre tenemos, ¿sí? Bueno, a mí me lo parece por lo menos, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo o no, pero podéis no estar de acuerdo, ¿eh?
no me importa. No me importa que no estéis de acuerdo, ¿vale? No necesito que me deis la razón. Vale. En el reino humano observamos también una gran variedad de culturas, pueblos, tradiciones, costumbres e ideas. Sabemos que no hay dos seres humanos iguales, tanto en su apariencia como en lo biológico, y ni qué decir de sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Pero, ¿qué hay de esta gran diversidad en el universo? ¿Hay algo en común? ¿Hay alguna realidad que se nos escapa a primera vista? Vamos a investigar detenidamente qué podemos conocer acerca de ello. Cuando contemplamos el universo con la ayuda de los medios que nos ofrece la astronomía, nos sentimos maravillados por su inmensidad y sus misterios. El universo se nos revela habitado por un enorme número de galaxias y de estrellas. Pese a la extensión y a la variedad de los cuerpos celestes, hay una unicidad en los componentes del universo que conocemos. La materia de las estrellas de otras galaxias es la misma materia que encontramos en nuestro sistema solar. No importan ni la distancia ni la antigüedad. ¿Cómo podemos saber eso? Cada sustancia emite bajo ciertas circunstancias una luz característica que no posee todas las frecuencias posibles de la luz, sino solo algunas, de acuerdo con la estructura de los electrones de sus moléculas. Cuando se analiza la luz emitida por una sustancia con un espectrómetro, aparece un patrón de líneas, cada una de ellas correspondiendo a una frecuencia de luz. Este patrón es como una firma de esa sustancia, es el espectro característico de la misma. El hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno, todas las sustancias tienen su espectro característico. El espectro se utiliza habitualmente en laboratorio para identificar sustancias, como por ejemplo cuando se quiere determinar los componentes de una mezcla. El espectro de la luz emitida por las estrellas nos revela que todas ellas poseen los mismos elementos que encontramos en nuestro sistema solar: hidrógeno, helio, carbono, etc. ¿Sí? Este espectro luminoso sería algo así como la huella dactilar. ¿Sí? Sería algo así como tu DNI, tu carnet de identidad, ¿no? Lo que te identifica como el elemento que eres. ¿Sí? Pero claro, estudiando esto vemos que todo está en todas partes por igual. ¿Sí? No es exclusivo de aquí y no está allí. ¿Sí? Que es lo mismo en todas partes. No hemos encontrado en el espacio indicios de materia diferente a la que hay en nuestro sistema solar. La llamada materia oscura es una materia hipotética, no visible porque no emite luz, con la que los astrónomos intentan explicar ciertos fenómenos observados, pero ella parece existir en todo el universo. Por lo tanto, aunque el universo es muy grande, está compuesto por la misma materia que conocemos aquí, en esta parte del universo al que llamamos Gaia o planeta Tierra. ¿Sí? La astronomía se ha interesado desde siempre por el origen del universo. Para explicarlo se han elaborado diferentes teorías. La teoría sobre el origen del universo, ampliamente aceptada actualmente y con más evidencias, que es la del Big Bang. Ella sostiene que el universo se originó a partir de un punto singular, una gran explosión que ocurrió hace unos 13.700 millones de años. 2 telediarios. ¿No? Según esta teoría, la materia y la energía estaban condensadas en un punto extremadamente caliente y denso, que algunos llaman el huevo cósmico, donde las leyes de la física eran totalmente diferentes a las actuales. Luego de la explosión, el universo se expandió y se transformó, pasando por etapas en las que la materia no existía tal como la conocemos ahora. Se calcula que los átomos de hidrógeno y de helio aparecieron recién unos 300.000 años después del Big Bang. Hay varias evidencias del Big Bang, como la observación de que las galaxias lejanas se alejan y la medida de la radiación residual de los perímetros
de los primeros tiempos del universo en la zona de microondas que ha sido mapeada por la sonda espacial WMAP y posteriormente por la sonda Planck. ¿Sí? Bueno, pues ya veis que vamos a meternos en cuestiones y en planteamientos bastante científicos. Yo siento daros la chapa con esto, que yo soy de letras, no soy de ciencias, ¿sí? Y no os voy a poder explicar mucho de esto, pero ir quedando ahí en el fondo de la mente con esa idea del uno en lo diverso, ¿sí? Esa es la idea a la que tenemos que ir desarrollando poco a poco con todo esto que vamos a ir explicando estos días, ¿vale? Los físicos intentan estudiar cómo habrían sido las condiciones del mundo material tan solo unas millonésimas de segundo después del Big Bang. La formidable concentración de energía habría hecho que las leyes de la física, tal como las conocemos ahora, no tengan validez. El Big Bang, sus causas y circunstancias permanecen aún como un gran enigma y es motivo de muchas especulaciones y teorías. La futura evolución del universo es también motivo de discusiones y hay varias teorías aún no probadas que van desde el enfriamiento extremo hasta el resumen y colapso en un proceso inverso al Big Bang, es decir, el Big Crunch, que se llama, ¿no? Que sería otra vez la implosión. Si el Big Bang es una explosión y se expande todo el universo, hay quien plantea que debería llegar a un punto en el cual eso iría otra vez de retorno hasta convertirse en ese huevo cósmico, en ese uno del cual se surgió todo, ¿no? El Big Crunch, que sería otra vez la implosión, ¿no? Están también quienes postulan el rebote luego de este colapso produciendo un nuevo Big Bang. Pero una cosa es segura, el universo tiene un origen común, lo que explica la unicidad de la materia tal como hemos observado anteriormente. Esto de rebote para dar lugar a un nuevo Big Bang es lo que serían los pralayas, ¿no? Que es un periodo de manifestación, un periodo de recogimiento para dar lugar, o de destrucción, ¿no? Para dar lugar a otro nuevo ciclo que sería pues otro nuevo Big Bang, que probablemente ya haya sucedido incluso muchas veces, ¿no? Probablemente, pero claro, nuestra capacidad de percepción y de investigación tampoco llega mucho más allá de lo que conocemos ahora, ¿no? Se irán viendo, ¿no? Todas estas cosas, hay que darse también. Yo entiendo la ansiedad o la necesidad que muchas veces nos surge de saberlo todo, de tenerlo todo explicado y colocado en su sitio, ¿sí? Bienvenidos al mundo de la duda, ¿eh? Y acostumbraros a vivir en la incertidumbre, de la cual algo nos habló hace unos meses alguien, ¿no? Acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Es decir, no estás seguro de nada, pero así todo estás bien, ¿sí? Y sigues adelante en ese proceso evolutivo en el que no estás seguro de nada, pero tienes la certeza o la confianza de que vas en una dirección, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos, porque si no, nuestra mente se puede volver incluso en contra nuestra y agobiarnos muchísimo con esa necesidad que tiene de seguridad y con esa certeza de que nunca hay nada seguro, que es una contradicción, ¿no? Tienes necesidad de seguridad, pero al mismo tiempo sabes que no hay nada seguro. Entonces, ¿cómo compaginan las dos cosas? Pues con una cosa muy importante, la confianza. La confianza. ¿Qué significa confianza? Con fe. Con fe. ¿Sí? Que no es la fe de creerse a ciegas no sé qué, sino ese voto de confianza que damos, sí, me fío de ti. ¿Sí? Me fío de este planteamiento. Doy por bueno este sentido de las cosas, ¿no? ¿Sí? Esa es un poquito la idea que nos puede servir de referencia, de como si fuera el compás de una embarcación, la brújula de la embarcación, ¿sí? Lo que te marca la dirección, ¿sí? Esa confianza. La rendición Por ahí. Viene siendo también. La rendición también viene siendo. Sí, sí, evidentemente, si confías, te entregas en sus brazos, ¿no? Esa es la rendición, entregarse en sus brazos, dejarte llevar poniendo de tu parte, evidentemente, todo lo que puedas para ir
viendo cada vez más claro, pero ir yendo hacia esa meta, hacia ese objetivo que te plantea esa fe, esa confianza, ¿sí? Y esa rendición. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien, es notable que la inmensa variedad de sustancias que encontramos en el mundo se debe a unos pocos elementos químicos. Solo unos 92 elementos naturales, desde el hidrógeno, H, hasta el uranio, U. Los símbolos de la tabla periódica, sí, que lo sepáis. Los que tenéis más cerca estas cosas lo identificaréis más fácilmente. El ser humano ha creado otros elementos más allá del uranio que prácticamente no existen en estado natural, como el plutonio, Pu, que se utiliza en los reactores nucleares. La química ha ordenado a los elementos según ciertas características que los agrupan, como su valencia química, que determina su capacidad para combinarse con otros elementos, dando como resultado la tabla periódica de los elementos. Por eso decía antes que va a hablar mucho de estos elementos químicos, de la tabla periódica, etcétera, esta parte del escrito, ¿sí? Además, se ha encontrado que la materia está compuesta por átomos. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento dado. A su vez, el átomo está compuesto por partículas. Simplificando, diremos que solo 3 clases de partículas se encuentran en un átomo: protones y neutrones en el núcleo y electrones formando una nube a su alrededor. Seguro que habéis visto ese símbolo de la energía nuclear, que hay un puntito y varias cosas como dando vueltas como moscas alrededor, ¿no? Eso es básicamente un átomo, ¿sí? Y de la combinación de los átomos resultan los elementos, y de la combinación de los elementos aparecen pues todas las formas materiales, ¿no? Todos los elementos materiales, ¿sí? Entonces, bueno, pues en realidad todo es muy simple, aunque a nosotros nos parezca muy complicado, todo realmente es muy simple. Y lo curioso es que todo es lo mismo, ¿sí? Todo es lo mismo. Y esa, por lo tanto, separatividad, esa diferenciación que hace nuestra mente comparando y juzgando, etiquetando, pues hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? En el sentido, no de que no valga, ¿sí? Tiene su validez y es muy útil en nuestra vida cotidiana tener esa conciencia separativa y darnos cuenta de la diferencia de unas cosas y de las otras, ¿sí? Tenemos un vestidor y 2 baños. Bueno, pues si tengo necesidad de ir al aseo, en el vestidor no puedo aliviar mis necesidades, tengo que ir a uno de los aseos, ¿sí? Y viceversa, ¿vale? Entonces, cuando termine la charla, pues tengo que salir por la puerta, no por la ventana. Aquí no tenemos ventanas, pero cuando teníamos antes la sala sí que había ventanas, pero si salías por la ventana te podía romper una pierna o la cabeza, ¿sí? Entonces, esa discriminación que hace nuestra mente separativa es muy útil, pero no lo es todo, no lo es todo. Y sobre todo, muchas veces tiene consecuencias muy nefastas, llevándonos al conflicto y al sufrimiento, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de la humanidad, de vernos los seres humanos en la separatividad, en la diversidad, con escala de valores superior, inferior, etcétera, ¿sí? Bueno, pues ya veis lo que pasa en el mundo, ¿no? Constantemente. Estamos además en un momento álgido de lo que puede representar ese vernos diferentes y ese abusar unos de otros y ese ejercer la fuerza y hacer sufrir a muchísima gente, pues porque quiero, porque me da la gana, porque yo tengo razón y ya está, ¿sí? Pues ya veis a dónde conduce eso, ¿no? Bueno, pues volcar el sentido de las cosas en otra dirección, en dirección al sentido de la unidad, en la diversidad, y reconocer al otro como uno mismo y a uno mismo en el otro, ¿sí? Aprender a hacerlo, que no es algo que surja espontáneamente, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir desarrollando esa capacidad. Las propiedades físicas, como la dureza, plasticidad, densidad y otras, están determinadas por la estructura cristalina que adoptan los átomos de la sustancia. El blando grafito y el duro diamante están formados por los mismos átomos de carbono, pero organizados en redes cristalinas muy diferentes. Esto es muy curioso, ¿no? Que el grafito es la mina de lápiz,
¿no? Es con lo que escribimos cuando cogemos un lápiz. Y el diamante están hechos de la misma sustancia, son la misma materia. Pero hay una diferencia entre ellos. No solamente el dinero que te cuesta el comprarlos, ¿no? Sino que sometidos a calor y presión cambia la consistencia, la cristalización, ¿no? El grafito no está cristalizado, el diamante sí. ¿Sí? Esa diferencia es una diferencia evolutiva. Es una diferencia evolutiva. Por lo tanto, siendo la misma sustancia, tú puedes evolutivamente dar lugar a otro tipo de sustancia diferente, lo cual es muy importante, porque lo mismo que el grafito se convierte en diamante sometido a determinadas condiciones medioambientales, físicas y químicas, ¿no? El ser humano también puede evolucionar de grafito a diamante, porque algunos lo único que hacen es manchar, si los tocas, quedas pringao. ¿Sí? Hay gente a la que te acercas y quedas pringao. ¿Sí o no? Y seguro que habéis encontrado también a vuestra cercanía algún diamante. Seguro también. ¿No? ¿Habéis encontrado algún diamante? A ver, ¿algún diamante en bruto o alguno pulido? Porque bueno, cada uno sabrá lo que se ha encontrado por el camino. Por momentos diamante y por momentos grafito. También, ¿verdad? ¿No? También, ¿eh? Toda la vida igual sería muy aburrido. Si eres diamante, no puedes volver a ser. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Así que puede ocurrir que a veces el diamante esté cubierto de barro y te puedas manchar. ¿Sí? Sí, eso sí ocurre. Cuando encuentran los diamantes en bruto, como digo, casi siempre están envueltos de otras materias. No solamente barro, sino incluso otros minerales, ¿no? Y sí hay materiales, minerales asociados a los diamantes que la gente sabe, si hay esto, tiene que haber diamante. Es muy probable que haya un diamante aquí, ¿no? Entonces, eso sí que hay. A veces hay que soportar lo que rodea al diamante. Claro, ahí está. Ahí está el Bueno, es hecho que hay, amigo. Para que veáis que la química tiene que ver y la física tiene que ver con el día a día, con el pan de cada día. Para que veáis que no estamos hablando de cosas del otro mundo. Muy bien. A ver, ¿dónde íbamos? Aquí vamos. Otras propiedades, como el color y la capacidad de conducir la electricidad, dependen de la distribución de los electrones periféricos en los átomos de la sustancia. Es muy interesante notar que toda la inmensa variedad de sustancias que encontramos en el universo, desde la áspera belleza de una roca hasta la delicadeza de los pétalos de una flor, se construye solo con estos casi 100 elementos adecuadamente combinados. La diferencia entre los elementos radica solo en la cantidad de las 3 clases de partículas atómicas que cada uno posee. ¿No es una maravilla que una diversidad tan extraordinaria como la que tenemos se deba a esto? Digo yo, joder, una tontería de esas y mira tú a lo que da lugar, ¿eh? No os maravilléis, no os extasiéis de ver lo que hay alrededor. A mí es que cuando veo estas cosas, joder, me entran ganas de llorar, me emociona, de verdad, me emociona ver cómo se ha podido formar este universo, ¿no? Y luego me da coraje ver la ceguera de tanta gente que no es capaz de ver semejante maravilla, ¿no? Que lo tienes alrededor, en todo lo que te rodea. Los que para venir aquí tenemos que madrugar un poquito, pues esta mañana, no sé si desde Vigo se ve bien, pero desde la zona de Cangas se veía la luna menguante como un rabito así pequeñito, con una sonrisa de gato que se suele decir, ¿no? Con Venus encima amaneciendo, ¿qué dices tú? Para quedarte en la ventana así media hora. ¿Sí? Bueno, pues tantas veces que os insisto en lo de la búsqueda de la belleza, ¿no?
Porque es que si tienes ojos para ver, pero no los de la cara, sino los de la conciencia, eso te extasía con cualquier cosa de estas, ¿no? Y perderte en pequeñeces, en tonterías con las que nos peleamos todos los días por esto, por aquello, que si tú, que si yo, que si el vecino, a mí me parece qué pobreza, qué lamentable que nos quedemos ahí enganchados a esas tonterías cuando estás en un universo que dices tú, ¡ah! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y tú perdido en chorradas, en tonterías, ¿no? ¿Sí? Pues levantar la mirada. Levantar la mirada, contemplar el universo, ¿no? Que no es que hay que mirar para arriba, sino que está en todas partes, ¿no? En todo cuanto existe, en todo, ¿sí? En todo. Hay una anécdota que yo lo he contado muchas veces en clase, ¿no? Lo he contado muchas veces en clase. Tengo un hermano que es electrónico y anda siempre con microchips y cables y circuitos electrónicos y con cosas estas raras siempre, ¿no? Y hace años me confesaba, ahora ya está jubilado, es más joven que yo, pero está jubilado. Me decía, joder, estoy harto de tanto cable y tantos chismes de todo, voy a dedicarme a la jardinería, que me gusta mucho la naturaleza, voy a colgar todo esto. Hombre, pues vas a hacer lo mismo que yo, estoy todo el día rodeado de naturaleza. Me miras y dices, pero si tú estás todo el día hablando con la gente, lo único que haces es hablar con la gente. Ya, pues estoy rodeado de naturaleza humana, todo el día. Todo el día rodeado de naturaleza humana. Porque es que cada ser humano no es otra cosa más que naturaleza. Hay algo en nosotros, fíjate en el cuerpo, hay algo que no sea átomos, protones, neutrones, carbono, calcio, silicio, potasio, hay algo que no sea eso. No, el cuerpo está hecho de todo eso. Y si vamos a niveles más sutiles del ser humano, ¿no? Las emociones, los pensamientos, etcétera, si hasta las plantas, los animales tienen esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hay de diferente en el ser humano? Que se escapa de la naturaleza más básica, la conciencia, el espíritu vivo, ¿no? O por lo menos con la capacidad de despertar y coger las riendas de tu vida, ¿sí? Que eso es de lo que nos olvidamos muchas veces, ¿sí? Pero bueno, pues ahí estamos para que se vaya despertando la gente a esta realidad, ¿no? Eso es. Por ejemplo, el átomo normal de hidrógeno, H, solo tiene un protón y un electrón. El átomo de carbono, más común, C, tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, mientras que el hierro, Fe, posee 26 protones, 30 neutrones y 26 electrones. De este modo, solo 3 clases de partículas forman la inmensa variedad de sustancias que conocemos en el mundo material. Por supuesto que la física no se detiene aquí y se busca comprender un modelo de partículas elementales, y algunos plantean teorías unificadas como la teoría de las cuerdas, o mejor, teoría de cuerdas, que nos dice que la materia y la energía son esencialmente vibración. Esto nos demuestra la unicidad de la materia, ya que los átomos de todos los elementos están construidos por las mismas 3 partículas y solo difieren en sus cantidades. Seguramente el próximo día, cuando nos metamos a explicar un poco, a dar 2 pinceladas sobre la física cuántica, veremos cómo, como tantas veces decimos, ¿no? El observador modifica lo observado, ¿sí? Y algo puede ser lo mismo energía que partícula, ¿sí? Bueno, Que nos resulta un poquito... aquí también vemos la base misma de todo lo que existe, en el aspecto de que está dividido en 3, son 3, Sí. ¿sí? Como la creación misma, que es Dios, la energía femenina y el resultado que es el Hijo. Entonces, esa unidad de 3 que forma todo a nivel universal, también a nivel de materia, también hace lo mismo, haciendo que aquí esté funcionando la ley de que como es arriba, es abajo. Sí. ¿Cuáles eran los 3 elementos? ¿Hidrógeno? No, los elementos. Me refiero al átomo con Sí, el... protones, neutrones y electrones. ¿Sí? ¿Sí? Eso Siempre es. son 3. Eso es. Y según cómo se combinen esos 3,
forman átomos de diferentes materias, de esto, del otro, de lo de más allá, ¿sí? Pero son la combinación en distintas cantidades de estos tres sustancias o elementos, ¿no? Estos tres tipos de partículas, ¿no? Eso es. Seguimos. En el mundo de los llamados seres vivos, ahora va a entrar, esto ha ido explicando un poquito la materia más física, ahora entramos un poquito más a entender la biología, que también vemos la enorme diversidad de formas de vida que existen. Las que conocemos se ciñen exclusivamente a la Tierra, ¿no? Por lo menos por ahora no se ha descubierto ningún bicho que ande suelto en alguna otra galaxia por ahí, ¿eh? En fin, vamos a dejarlo así, ¿eh? Que si no vais una noche así a Montermelo por ahí, ya veréis lo que pasa por ahí. No conocéis Montermelo vosotros, ¿no? Está entre Cangas y Huevo. Es un portal cósmico. Que lo sepáis. En el mundo de los seres vivos, la biología nos permite observar algo también apasionante. Todos los organismos vivos están compuestos de una o más células. Las células son complejas unidades funcionales construidas con proteínas que son moléculas grandes y de estructura muy compleja. La clave de la organización de los organismos vivos está en una maravillosa macromolécula llamada ADN, que seguro que os suena a todos, que sale día también en la tele, que posee la información necesaria para construir un organismo determinado y que actúa como una memoria de donde la célula lee las instrucciones para fabricar las proteínas. La molécula de ADN es muy larga, tiene la estructura de 2 hebras retorcidas en forma de doble hélice, según descubrieron James Watson y Francis Crick en 1953. Y está compuesta de muchos pares de bases que son unidades moleculares más simples. Estas bases químicas solo son de 4 tipos: adenina, timina, citosina y guanina. Eso en curso de profesores se estudia, ¿no? Más o menos. Abreviadas por las iniciales ATCG. Y las 4 bases son complementarias, de modo que si en una hebra hay una base A enfrente, en la otra hebra de la doble hélice se encuentra una base T, porque se complementan químicamente. Y donde hay una base C, enfrente hay una base G. Por lo tanto, las bases en el ADN se encuentran organizadas en pares complementarios. Antes hemos hablado de la Trinidad, ¿sí? Como los 3 elementos que dan lugar a toda la creación. Ahora hablamos de la dualidad, que forma parte del todo el funcionamiento de la vida. La dualidad, todo, en todo. Incluso en el comportamiento anímico en las personas, en la psicología, la dualidad está presente en todo cuanto existe. Pues es importante que conozcamos de dónde viene todo esto para que tomemos la decisión, con fe, ¿sí? Con confianza, de qué dirección, qué sentido darle a todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿sí? Una molécula de ADN en el ser humano tiene alrededor de 3.200 millones de pares de bases y estirada mediría aproximadamente 1,8 metros. Vamos, a la altura de una persona así de porte, ¿no? Una propiedad importante de la molécula del ADN es que puede replicarse y cada célula nueva del organismo la hereda. En los organismos con reproducción sexual, el ADN de los padres se combina para generar el ADN del hijo, que será diferente al de los progenitores y que le otorgará cualidades muy parecidas, pero algo diferenciadas, ¿sí? Bueno, hay hijos que se parecen mucho a los padres, pero mucho, es como un calco, ¿sí? A otros que somos un poco más híbridos, así, ¿no? Y otros que ni se sabe de dónde vienen. Alguna confusión en el hospital o yo qué sé. Y yo, ¿qué hago yo con esa gente? ¿Qué hago yo aquí?
Bueno, no obstante, como máximo, solo el 0,5% del ADN de una persona es diferente al de otra cualquiera. Solo el 0,5%. Y tú creyendo que eres no sé qué, ¿no? Que eres especial. ¿Especial? ¿Especial en qué? En lo tonto que eres, será, porque otra cosa... no. Solo el 0,5% de diferencia con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Cuidado. No te está diciendo del vecino del quinto, Por decir algo, porque para eso... sino del negro mantero que está en la acera vendiendo... ¿Qué venden los negros? Paraguas. Venden paraguas. Joder, no, paraguas no, que no llueve, joder. Sombreros y gafas de sol. ¿Sí? O del chino, o del asiático, de donde sea. ¿Sí? Solo el 0,5% nos diferencia unos de otros. Así que ya veis. El ADN también puede mutar en el curso de la vida del organismo, como resultado de diversos factores, y la adaptación al medio también puede provocar cambios heredables en la química asociada, dando lugar a pequeñas alteraciones en el organismo. Aunque aún no se conoce totalmente el funcionamiento del ADN, se sabe que hay unas porciones del mismo que se denominan genes, que sirven para especificar proteínas, que son las sustancias de las cuales están hechas las células y que cumplen todas las funciones materiales necesarias del organismo. Esto de mutar el ADN es muy interesante, tremendamente interesante, porque significa que ya no te vale la excusa, es que yo soy así, porque tú puedes cambiar, hasta el ADN puedes cambiar. Normalmente los cambios se producen de forma natural debido a determinadas circunstancias que nos rodean. Pero hay una ley universal que dice que la necesidad crea la función. ¿Sí? La necesidad crea la función. Las mutaciones se dan por necesidad. A veces se dan, digamos que, por experimentos. A ver qué pasa si, pues si en lugar de 5 dedos tengo 6 dedos en las manos. Que hay personas que tienen 6 dedos en las manos. ¿Sí? Es una mutación. Que conozco una, pero no Sí, es bastante, dentro de lo que cabe, bastante común, es bastante, o en los pies. 6 dedos en lugar de 5, ¿sí? Es una mutación que se da fortuitamente en aras a ver si le sirve de algo al ser humano, pues que tenga 6 dedos en lugar de 5, ¿sí? Como por ahora no nos vale, ya veremos con las nuevas tecnologías y pantallas digitales a ver si vamos necesitando más dedos cada vez, igual sí. Al paso que vamos, igual sí. otro brazo, Otro pulgar más. Vamos a tener ahí, vamos a necesitar más, ¿no? Que tiene 6 dedos, pero el dedo que tiene repetido es el pulgar, tiene 2 pulgares. Tiene 2 pulgares, ¿no? Para manejarse. Fíjate, ¿a qué velocidad puede escribirse los WhatsApps? A una velocidad. No, que sabía cuando nació. Que digo, cuando nació, digo, bueno, pues quiero 6 dedos primero, ahora que... Sí, hay gente, sí. Pero como eso, otras muchas mutaciones. Estamos diciendo de una mutación que es muy conocida, incluso pues tenemos personas entre nosotros que tienen esas mutaciones. Pero, ¿qué tal si mutáramos para tener mucha más capacidad de percepción, más intuición, más mente abstracta? ¿Sí? Intuitiva. Bueno, pues hagamos necesario eso. En la Agenda 2030. Claro, es lo que dice muchas veces Madaba, ¿no? Hay que crear la necesidad de meditar. Claro, si no te pones, si no te importa, si te da igual, siempre vais a decir lo que estáis diciendo todos los días. Es que meditar es muy difícil, es que me distraigo, es que se me va la cabeza. Bueno, pero pon al servicio del funcionamiento de tu organismo la necesidad de meditar, ¿sí? Y a ver cómo tu mente y el resto del cuerpo se va adaptando a esa necesidad y va haciendo posible que tú cumplas con esa necesidad, ¿sí? Ese es el poder que nos da la creación, el universo, la diversidad, ¿no? De ir siendo lo que queremos ser, ¿sí? Eso es la leche, ¿eh?
Eso es la leche. ¿Sí? Así que la próxima vez que alguien nos diga, ya ves que soy así, sí, tú no te has enterado, chaval, tú no te has enterado. A no ser que quieras ser así. Ya, pero siempre tenemos la posibilidad de ir a mejor, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vas a querer quedarte así, pudiendo estar mejor, ¿no? Es que sí, es la comodidad, claro. Claro, es la comodidad, la que nos hace resistirnos a los cambios. ¿Sí? Puedes ser lo que quieras, pero lo que quieras implica un esfuerzo y un trabajo. Y a veces, como dice el dicho, porque los dichos dicen mucho de lo que somos como sociedad. Virgencita, virgencita, que me quede como esté. Sí, O sea, bueno. mejor, o como dice el otro dicho, Lo malo conocido, más vale ¿no? malo conocido que bueno por conocer. Sí. Claro. Sí, son dichos populares que reflejan esa resistencia al cambio y a crear, pues en nosotros, mediante la aplicación de esa necesidad, lo que realmente estamos destinados a ser. ¿Cuántas veces decimos en clase que estamos condenados a ser felices? ¿Sí? Pues ahí, trabaja para que eso sea posible, ¿no? Cumple tu condena. Pero sí, muchas veces es miedo al cambio, ¿verdad? Sí. Siempre que hay cambios, el miedo siempre está acechando ahí, siempre está ahí, ¿no? El sistema nos Pero bueno, mueve. podemos con miedo y todo hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí no habéis hecho cosas como se dice, con los huevos por corbata? O los ovarios ahí, con miedo y todo, ahí, sí, porque sabes que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Esa decisión y esa capacidad de decir, pues voy, ¿sí? Con miedo y todo. Claro que sí, claro que sí. Esa es la decisión, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, que está dentro de lo que cabe bastante interesante, ¿no? Bien. El ADN no se encuentra libre en las células, sino que está compactado y dividido en partes llamadas cromosomas. Las bacterias poseen un solo cromosoma, generalmente circular porque tienen un ADN mucho más simple, y en los organismos más complejos que poseen células con núcleo, los cromosomas se representan en pares. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene un segmento de ADN. Aunque aún no se conoce totalmente el funcionamiento del ADN, se sabe que hay unas porciones del mismo que se denominan genes, que cumplen la función de especificar secuencias de aminoácidos. Estos aminoácidos, combinados entre sí, forman las proteínas, que son las sustancias de las cuales están hechas las células y que cumplen todas las funciones materiales necesarias en el organismo. La fabricación defectuosa de una proteína o la sustancia de ella da origen a las enfermedades de origen genético, las alteraciones en la producción de esas proteínas. Un gen está compuesto en promedio por 20.000 a 30.000 pares de bases de ADN y tiene una estructura compleja. Se estima que el ADN del ser humano posee unos 20.000 genes. Se ha conseguido identificar la función de muchos de ellos y su responsabilidad en la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer. Sin embargo, solo el 2% de nuestro ADN contiene genes codificados de proteínas. Otras partes del ADN que están fuera de los genes sirven como llaves, permitiendo que un gen se exprese o resulte inhibido, haciendo que la célula produzca o no las proteínas correspondientes. Bueno, esto que nos parece así tan complejo de biología, dejarlo estar ahí, y es simplemente para hacer una pincelada de cómo funciona esto, ¿sí? La química relacionada con esas llaves puede mutar como resultado de la adaptación al medio u otros factores, modificando el comportamiento de los genes. Estos cambios son también hereditarios. El estudio de los genes y su influencia es el objeto de la genética, mientras que el estudio de estas partes funcionales del ADN que están fuera de los genes es el objeto de la epigenética, ¿sí? Bueno, últimamente, sobre todo en las últimas 2 décadas o así, ¿no? Bueno, desde los años 50, pero sobre todo últimamente con los medios que hay ahora, se está trabajando muchísimo en todo esto, ¿sí? Mucho. Si no, ya veis lo que estamos viviendo estos 2 años, el resultado de todo esto. Mal usado, con un sentido muy torticero del poder que te da el conocimiento, pero bueno, no es otra cosa que el resultado de
de toda esta manipulación genética a la que se está dando lugar con los conocimientos que se están desarrollando. Vemos como el ADN es realmente una memoria en la que se encuentra la información necesaria para fabricar las proteínas que constituyen a un ser biológico. Pero, ¿cómo ocurre esta maravilla de la naturaleza? En las células hay unos maravillosos corpúsculos especiales llamados ribosomas, que se encargan de fabricar proteínas a partir de la información contenida de los genes del ADN. Los ribosomas no leen el ADN directamente, sino que lo hacen mediante un complejo proceso de transcripción a través de unas moléculas intermedias llamadas ARN mensajero o ARNM. Últimamente se está hablando mucho de eso, ¿a que sí? En el telediario, lo escucháis todos los días en el telediario. Los ribosomas leen las informaciones codificadas del ARN mensajero como lo haría un ordenador, tomando los pares de bases en grupos de 3 llamados codones. Producen aminoácidos por afinidad química, aunque las combinaciones posibles de grupos de 3 bases que puedan tener 4 posibles valores, cada una es 43, igual a 64, solo se producen 20 clases de aminoácidos en todos los seres vivos, porque hay ciertos mecanismos para compensar posibles errores de transcripción. Estos 20 aminoácidos unidos sí forman las cientos de miles de proteínas que componen los organismos de todos los seres vivos. Si antes hablábamos de 100 elementos, menos de 100, 92 elementos que forman toda la materia en toda su diversidad, pues aquí tenemos, ya veis, 20 aminoácidos con los que se da lugar a todo tipo de células de todos los bichos que andamos sueltos por aquí, ¿sí? Por lo tanto, la biología molecular nos demuestra que la vida ha desarrollado mucho antes que el género humano la ciencia de la informática. El ADN es un complejo sistema de información basado en la química del carbono en lugar de la física del silicio, como las memorias de nuestros ordenadores actuales, ¿sí? O sea que es muy parecido el funcionamiento de una cosa y de la otra, ¿sí? Entonces la biología nos enseña una maravillosa unicidad en los organismos de los seres vivos, ya que con solo 4 bases sirve para producir 20 aminoácidos, con los que se producen cientos de miles de proteínas que conforman los organismos de todas las especies. Ya ves tú qué cosa más simple. Y está en todos por igual. En todos por igual. Igual que antes hemos dicho en la física, para determinar las distintas formas de la materia, las distintas formas de la vida se componen de estos 20 elementos combinados de forma diferente. ¿Sí? Ya ves qué cosa más simple, para que nos sintamos diferentes unos de otros. Pendejos, que somos unos pendejos, ¿sí? Que no nos enteramos. Resumiendo lo que hemos visto, tenemos que todas las sustancias conocidas en la Tierra y en el universo están compuestas por solo 92 elementos químicos naturales. Su diversidad radica en las diferentes combinaciones entre ellos y en cómo están estructurados. A su vez, los elementos químicos están compuestos por átomos. Cada elemento químico consiste en una clase de átomos, pero solo 3 clases de partículas elementales determinan toda la variedad de átomos. Sus diferencias solo radican en el número de estas partículas subatómicas, no en una naturaleza diferente. Y en la biología nos demuestra que en los organismos vivos toda la variedad de formas que tenemos está determinada por una secuencia de las mismas 4 bases o nucleótidos en el ADN de cada organismo. Por todo lo expuesto, vemos que la ciencia nos revela que detrás de la inmensa diversidad de formas que encontramos en el universo hay una arquitectura única, unas leyes comunes, una unicidad y un ingenio que nos sorprende. Maravillados de la belleza, ¿sí? Pero nos proponemos averiguar si hay algo más conocido acerca de la unidad de todo el universo detrás de las innumerables formas cambiantes. La física cuántica
nos demuestra que el mundo material no es tal como lo imaginamos según nuestras percepciones provenientes de los sentidos. Cuando nos introducimos en una escala de lo atómico, vemos que el comportamiento de la materia y la energía es diferente al percibido. La energía se intercambia en paquetes o quantums de energía y las partículas tienen estados cuánticos que se corresponden con sus propiedades en un momento dado. Las ecuaciones de la mecánica cuántica describen con mucho acierto lo que sucede y son capaces de predecir situaciones muy complejas. El comportamiento de las partículas según las circunstancias parece ser a veces el de una partícula de materia concentrada y otras veces el de una onda. Matemáticamente todo está bien, pero ¿qué significa todo esto? Hay muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, algunas muy exóticas, proponiendo múltiples universos posibles y cosas por el estilo. ¿Sí? El físico Louis de Broglie propuso que las ondas siempre forman parte de la realidad de la partícula y actúan como guías. David Bohm continuó con este concepto que en principio se había abandonado, lo extendió y lo formalizó. La interpretación de la mecánica cuántica de Broglie y de Bohm es de extraordinario valor, porque dice que la partícula no es algo material circunscripto a un punto en el espacio, sino que su realidad material es una dualidad, una singularidad localizada en un punto y su onda asociada que está distribuida en el espacio. Claro, esto a nuestra mente razonadora, tal como hemos acostumbrado a razonar a la mente, le parece inconcebible. ¿Sí? O es una cosa o es la otra. ¿Sí? Pues no, pueden ser las dos cosas a la vez. ¿Sí? Y dependiendo de quién esté haciendo la experiencia, comportarse de una manera o de otra. ¿Sí? Que eso todavía es mucho más extraordinario, ¿no? El comprobar esto. Esto significa que las partículas se influyen entre sí debido a la naturaleza distribuida de sus ondas asociadas, y el famoso experimento de la doble rendija se puede explicar porque la onda asociada a una sola partícula pasa por las dos rendijas y genera patrones de interferencia. Esto se conoce como no localidad, la propiedad de que las partículas estén correlacionadas entre sí, que fue negada por Einstein y muchos otros físicos como una acción fantasmal a distancia. Pero modernamente, el físico John Webb demostró que la no localidad es una necesidad de la mecánica cuántica para que ella ofrezca una descripción completa de la realidad física. Entonces, el mundo material es muy diferente a como lo conocemos habitualmente. La dualidad onda-partícula y la no localidad coincide con las descripciones dadas en los Vedas, en las antiguas escrituras de la India y en los grandes sistemas filosóficos del mundo antiguo. En el taoísmo está el concepto de la dualidad de las cosas como el yin y el yang. Una de las pruebas experimentales más espectaculares de la no localidad es el entrelazado cuántico, que eso no sé si tú conoces algo. El próximo día ya lo voy a explicar. Las ecuaciones de la mecánica cuántica predicen que dos partículas pueden tener sus estados cuánticos vinculados, formando un sistema único de tal modo que el cambio de uno de ellos en una partícula se refleja inmediatamente en la otra partícula. El físico Alan Aspect demostró en el laboratorio en 1982 esta espectacular propiedad produciendo partículas inicialmente fotones de una manera especial para que estén entrelazados. Posteriores experimentos confirmaron y ampliaron el estudio de este fenómeno. Las partículas pueden estar separadas físicamente por varios metros, lo cual es una distancia enorme en el terreno de lo atómico. Pero aún así, lo que se hace a una afecta a la otra. Hay que destacar que no se trata de que al modificar el estado de una partícula, cierta información o perturbación viaje a la velocidad de la luz hacia la otra partícula replicando el cambio. Por el contrario, el cambio es instantáneo. No es que viaje,
se da en los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una conexión entre los dos, que no lo vemos, porque nuestra mente nos hace verlo separado. Porque ahí no existe ni el tiempo ni el espacio. Claro, en ese lugar no existe. Presente y todo se da al mismo tiempo. Sí. Claro, a nuestra mente cartesiana le cuesta mucho entender eso. Por eso, para ir acercándonos a esto, tenemos que flexibilizar un poquito la mirada que tenemos sobre todas estas cosas. ¿Sí? Flexibilizar un poquito. Eso es. Un cambio instantáneo. Esto quiere decir que las partículas entrelazadas son una sola realidad, aunque nos parezcan dos partículas separadas en el espacio. ¿Sí? La implicación filosófica de este hecho es enorme, porque nos demuestra, por la vía de la física, que la separatividad y el aislamiento que percibimos en el mundo no es real y que es sólo una construcción de nuestra mente. Es la forma en que imaginamos el mundo. Y eso solo es ilusión. Sí, es maya, que decían los antiguos místicos, ¿no? Veis cómo la física más moderna y los estudios más científicos más modernos se están acercando a la mística, porque todas estas cosas antiguamente se creían como, venadas que le dan a los místicos, ¿no? Flipaduras de los que meditan mucho y que se les va la olla, ¿sí? Pues no, resulta que se está acercando cada vez más la física y la mística, ¿sí? Y que la ciencia se está acercando a lo que se han planteado desde la noche de los tiempos, no ya en las religiones, sino en la espiritualidad. Las religiones es otra cosa, ¿sí? Sino en el concepto del desarrollo espiritual, ¿sí? Lo cual es muy importante que nos demos cuenta de que, hay un acercamiento ahí y no tenemos por qué estar pues rechazando una cosa u otra, ¿no? Una cosa es, como digo, que tengamos nuestras dificultades para entender estas cosas, ¿eh? Yo soy de letras y a mí esto me suena todo a cosas rarísimas, ¿sí? Aunque, puedo hacer el ejercicio de tratar de acercarme ahí, ¿no? Entonces, abrir el sentido, la percepción, la mente a que puedan ser de otra manera las cosas, ¿no? Y que podamos ir, no que puedan ser, que lo son, sino que podamos entender esa otra manera en la que son las cosas, ¿no? Aunque nos cueste mucho y tengamos, como decíamos antes, mucha resistencia a veces a acercarnos ahí, ¿sí? Porque también nos implica cambios de paradigmas, que uno está muy cómodo en sus 13, que se dice, ¿no? Yo soy así, que decíamos antes, ¿no? O yo con los míos, ¿sí? Con los que son como yo, los que piensan como yo, o los que me quieren a mí, o los que son de mi afinidad ideológica, política, o lo que sea, ¿sí? O religiosa, ¿no? Pues no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Si estás ahí, te estás perdiendo algo, y te estás perdiendo además algo muy valioso, muy importante, algo que puede hacer de ti, y estás destinado a ello además, puede hacer de ti un ser humano más elevado, superior, más espiritual, más trascendente, ¿sí? No, tienes que ponerte en disposición tienes que hacer posible que eso se vaya dando, ¿sí? Que eso se lleve a cabo en ti, porque tú te pones en disposición, ¿sí? Eso es. Si te resistes y pones todas las trabas, pues ahí te quedas, ¿sí? Pero el ahí te quedas tiene sus consecuencias, que no son siempre muy sanas, ¿sí? Como estamos viendo. Estudios más recientes han encontrado el entrelazamiento cuántico presente en sistemas complejos de muchas partículas. Véase el artículo, detectan la no localidad de sistemas cuánticos de muchos cuerpos en el siguiente enlace. Traigo un enlace de internet para ver. El entrelazamiento cuántico es una demostración contundente de la ilusión de la separatividad, que nos hace percibir a las cosas del universo como aisladas. Prueba experimental de la no localidad en sistemas de varios cuerpos, pero está en inglés, pues trae otro enlace de internet. ¿Sí? Entonces, hasta aquí por hoy, que son las 11:30, y dejaremos el resto para la próxima. ¿Sí? O nos metemos un poquito más. ¿Queréis un poquito más de...? Sí. Vamos a leer un poquito hasta que empecemos a leer una hoja, hasta que nos metamos a ejemplos con los que quizás estemos más familiarizados porque son más del día a día, como es el holograma
como son los fractales, etcétera, que muchos ya estamos más familiarizados con este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un holograma? No. Saca la tarjeta de crédito. ¿Cómo? Saca la tarjeta de crédito. En las tarjetas de crédito viene Tienes un holograma. el pajarito ese que tú lo ves así y es pareciera que volara. Eso es un holograma. Ah. O estas imágenes que tú de Eso es un pronto holograma. las muevas, Que la cambian de... cosa- Cambian, Sí. la forma, Pues es no, un de holograma. ahí también hay. Es un holograma básico, pero hay hologramas mucho más avanzados. Sí. ¿Puede tener colores? Sí, perfectamente, sí. Bueno, pues Es como un código, ¿no? sí, es una manera de evitar la falsificación, aunque bueno, ahora ya sabes tú que echa la ley, rapiditos espabilan los que quieren sacarse las castañas como sea para hacer lo que fuera. Bueno, vamos a leer un poquito más entonces de esto, sí. Hay tres ideas generales respecto al universo: el teísmo o creacionismo, el panteísmo y la filosofía de las emanaciones. El teísmo sostiene que el universo ha sido creado por una entidad sobrenatural que está por encima de él, un Dios. Este Dios actúa sobre el universo, el cual es su creación, como un cuadro es la creación de un pintor. El universo no es Dios, sino la obra de Dios. ¿Sí? Es un poquito pues, lo que nos ha llegado a través de las religiones, de la mayoría de las religiones, de la que es más común en nosotros por lo menos, ese es el planteamiento. ¿Sí? Dios creó, hizo no sé qué, y no sé cuántos, en 7 días, luego apoyó la mano en el suelo y aparecieron las rías gallegas. No ha sido así. Pareció Galicia. ¿No sabéis esa historia? Sí. Cuando Dios terminó la creación, estaba cansado, se sentó y apoyó la mano. Y donde apoyó la mano, crearon las rías gallegas. ¿Dónde pareció la mano? Las rías gallegas, las rías gallegas, donde apoyó la mano. ¿Eh? Tenía 5 dedos. Claro. Ah, o sea que estamos en lo máximo ya de la cúspide. Estamos en manos de Dios. Estamos en la mano de Dios. Que ya quisieran otros que van a ver este vídeo, vete a saber por dónde. No están en la mano de Dios. Tenemos ese privilegio los que estamos en Galicia. Bueno, pues el teísmo, algo en lo que estamos muy acostumbrados, muy familiarizados, ¿no? El panteísmo, o más popularmente, o más propiamente, el panenteísmo, sostiene que el universo es una entidad cuya vida está distribuida en todas sus partes y en todos sus seres. Para el panteísmo, Dios es todo, es decir, que Dios está inmanente en toda la naturaleza. Es un poquito como digamos, lo que se veía en las religiones ancestrales, ¿no? Que Dios, la lluvia era Dios, los rayos eran Dios, las plantas eran Dios, los ríos son Dios, todo son distintas, y a cada Dios le llamaban de una forma diferente, ¿no? ¿Eh? Se decían que eran... Sí, eso es, Eso ¿no? se creía que en estas religiones, como por ejemplo la egipcia, la hindú, que tenían un montón de dioses, no es porque tuvieran realmente un montón de dioses, es que ellos veían en cada cosa la manifestación de Divina, Dios, y para para ellos ellos era divina. todo era Dios, Todo era por ende divino, sí. todo era un Dios, a Ah. diferencia por ejemplo del cristianismo y todas las religiones modernas hoy en día, que son el cristianismo, El Islam, los judíos, o sea, y todas las diferentes variantes que lo que hacen es creer en un solo Dios, en el monoteísmo, ¿no? Pero a la hora de la verdad todo es lo mismo. Sí. Solamente es Bueno, que son diferentes formas de para verlo, marcar ¿no? la Hay diferencia diferentes entre formas yo y tú, nada más. de verlo. Bueno, pues el panteísmo, como hemos dicho, ¿no? A diferencia del monoteísmo o del teísmo, ¿sí? La teosofía sostiene la tercera idea, la filosofía de las emanaciones. No solamente la teosofía, sino el yoga brahmavidya también. ¿Sí? La filosofía Vedanta, etcétera, habla de esas emanaciones, ¿no? Dicho brevemente, se trata de que el universo es una realidad trascendente que se manifiesta periódicamente como realidad inmanente, es decir, de la cual emanan todos los seres y las formas del universo. Esta idea difiere del concepto teísta de un Dios más aceptado generalmente, tal como lo expresa Blavatsky, ¿sí? Entonces trae unas preguntas y respuestas
de una conversación con Blavatsky, ¿no? Le preguntan, ¿crees en Dios? ¿O creéis en Dios? Y la respuesta, depende de lo que entendáis por este término. Le preguntan, nos referimos al Dios de los cristianos, el Padre de Jesús y Creador, al Dios bíblico de Moisés, en una palabra. Le responde, en semejante Dios no creemos. Rechazamos la idea de un Dios personal o extracósmico y antropomórfico, que solo es la sombra gigantesca del hombre y ni siquiera del mejor. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Es decir, lo que decíamos cuando hablábamos de las religiones el otro día, ¿no? Las religiones cumplen su función y hasta que el ser humano no va desarrollando cierta capacidad de percepción, de cuestionamiento, de plantearte cosas y de investigación propia, de investigar por ti mismo, en ti, la realidad con mayúsculas, pues le sirve de guía, le sirve de referencia. Pero es una referencia muy limitada, ¿sí? Que vale para poner ciertos marcos para el funcionamiento del ser humano y convivir más o menos armoniosamente, más o menos digo, porque ya sabéis que echa la ley, ya te buscará la manera de trampearla, ¿sí? Pero está muy restringida, es muy limitada a determinadas cosas solamente, ¿sí? A cierto desarrollo de conciencia, de sentido, de percepción. Ya la religión ortodoxa, la religión que hemos conocido todos por el catecismo, y no solamente la nuestra, la de los demás igual también, ya no vale, ya te estás saliendo de los marcos, ya te estás saliendo de los límites que te pone la religión. Y es así además como tiene que ser, ¿sí? Tiene su validez, pero no es para que tú te quedes ahí, sino que desde ahí saltes a otra percepción, a otro sentido más trascendente de las cosas. Y eso es lo que plantea la filosofía de las emanaciones, ¿sí? Eso es lo que plantea. La idea de las emanaciones no es nueva, sino que es la base de muchas filosofías y religiones antiguas. Es la base fundamental de la filosofía esotérica. Plotino, el gran filósofo de la escuela ecléctica teosófica en Alejandría, lo expresó de la siguiente manera. Ya decíamos el otro día, al hablar de la historia de la teosofía, como en Alejandría es donde primeramente se definió, por decirlo de alguna manera, la idea de la teosofía, ¿sí? Y desde entonces pues se ha mantenido con pocas variaciones esta idea, ¿sí? Todas las cosas que existen lo hacen en virtud de la unidad, en la medida en que existen en un sentido último y en la medida en que se puede decir que son reales. ¿Para qué sería algo si no fuera uno? Sin la unidad de la que hablamos, las cosas no existen. No puede haber ejército que no sea una unidad, ni un coro, ni un rebaño, a menos que cada uno sea uno. Tampoco hay una casa o una nave sin unidad, porque la casa es una unidad y la nave es una unidad. Y si se quita la unidad, la casa ya no será un hogar, ni la nave un barco. Es decir, la idea del conjunto, la idea del uno como el conjunto de las cosas diversas, ¿sí? 2. ¿No es acaso cierto que en cada ser particular su esencia y su unidad son una misma cosa? Y que en lo que atañe a la totalidad del ser y de la esencia, esencia del todo y unidad del todo son también idénticas? Mismo el cuerpo. El cuerpo no lo puedes, el cuerpo humano me refiero, el cuerpo de cualquier otro ser vivo, no lo puedes desguazar, porque ya no funciona como un cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano es uno en cuanto a que los brazos hacen lo suyo, el hígado hace lo suyo, la vesícula hace lo suyo, las piernas te llevan, te traen, etcétera, ¿sí? Pero todo como una unidad, ¿sí? Y ese sentido que muchas veces hemos comentado, de cumplir con tu deber al servicio de esa unidad, teniendo esa conciencia de lo absoluto, de no hacer lo que te da la gana porque yo tengo derecho a, pues es muy valioso. Y de ahí viene la actitud del servicio. Sirve para lo que estás, cumple con tu deber lo mejor que puedas con ese sentido de la unidad de todas las cosas y de todo cuanto existe, ¿sí? Pero claro, si queremos hacer todo lo que nos da la gana, pues no,
esto no funciona. ¿Sí? No vale así. Así basta descubrir el ser para descubrir igualmente su unidad. Veamos, si por ejemplo la esencia es la inteligencia, el uno será también la inteligencia como primer ser y primera unidad que es, por lo cual las demás cosas participan en el ser y según esto es la unidad. ¿Qué podría decirse del uno, sino que es el ser mismo? Porque es realmente idéntico el ser. ¿Qué podría decirse del uno, sino que es el ser mismo? Porque es realmente idéntico al ser. Es decir, nuestra esencia es el ser nosotros mismos. No el ser de esta manera o el ser de esta otra, que es lo que continuamente estamos en las clases y en las actividades habituales haciendo hincapié y más y más y más y más. ¿Sí? Conócete y conocerás el universo, digo ya. Y hay mucha gente que piensa que ya se conoce a sí mismo, ¿verdad? Pero ¿qué conoces de ti mismo? Conoces la forma de ser, no el ser que eres. No el ser que eres. Es además una forma de ser que puede cambiar y que de hecho ha cambiado muchas veces. ¿Eres de la misma forma de ser cuando eres un renacuajo que cuando eres adolescente? ¿O cuando eres adolescente a cuando eres una persona adulta? ¿O cuando eres una persona adulta a cuando eres una senior? Madura. ¿No has cambiado de forma de ser? ¿Eso que has cambiado como forma de ser, eso eres el ser que eres? No. Porque, y esto es una experiencia común a muchísima gente, ¿eh? A sí mismo se perciben siendo lo mismo. Pero tu forma de ser no. Tu forma de ser ha ido cambiando. A ratos hará bien, a ratos para mal. A partir de los 25 años, a peor. ¿No? Pero tú ahí adentro, ¿qué te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes a ti mismo ahí? Como una de 25, vamos. Totalmente. De 22, hombre, los dos patitos, que está más guay. ¿Eh? Es una experiencia muy común. Mirarte en el espejo y digo, ¿qué es eso? ¿No? No porque aparezca sin peinarte por la mañana, sino porque no identificas lo que le ha pasado a tu cuerpo a lo largo del tiempo con lo que tú te percibes de ti misma, ¿sí? Por eso lo importante es que vayamos discriminando, viveka, el discernimiento átmico, el ser que soy y la forma de ser que tengo, que es mi personalidad, mi cuerpo, mi mentalidad, mis emociones, mi manera de relacionarme, mi manera de decir las cosas, mi manera de que me caiga bien o me caiga mal esto o lo otro o lo demás allá, sí, pero el ser que soy, claro, si no te vuelcas ahí, si no haces un trabajo serio, verdadero, bueno, de meditación, no vas a acercarte a eso. Y digo, joder, vaya cosas que se me ocurren, será que no he desayunado. Y vas con lo tuyo. Cuando tienes esa arroutada delante del espejo, ¿no? De eso que no reconoces a lo que ves en el espejo. Digo, joder, vaya cosas que se me ocurren. Bueno, pues profundiza, porque ahí has estado más cerca de la meditación que nunca. Ahí has estado más cerca de la meditación que nunca hayas podido estar. Pero claro, se nos va, porque nos parece una cosa rara, ¿sí? Bueno, pues indaga ahí, profundiza ahí, cuestiónate ahí las cosas, búscate ahí a ti mismo, al ser que eres, ¿sí? Búscate a ti mismo ahí. Pero claro, salvo que estemos, como decimos, involucrados en un grupo de meditación, de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de todo ese tipo de trabajos. Ahí estás haciendo bichara, ¿no? Sí, pero claro, tienes que saber qué estás haciendo, hacerlo queriéndolo hacer, profundizar en ello, etcétera, como hacemos cuando estamos en los cursos de meditación y demás, ¿sí? Pues claro, si no estamos ahí, pues se nos va. Se nos va.
filosofía de las emanaciones es muy importante comprender que los seres y la materia no dejan de estar en la unidad pese a estar emanados. No dejan de pertenecer a la naturaleza del principio uno o de la vida una. ¿Sí? Esto contradice la idea corriente de que algo que emana de otra cosa sale de la misma. Por este motivo se ha utilizado el símil de las chispas que salen de la llama para describir a los fragmentos de vida, las mónadas, emanados del uno, pero aclarando que son chispas indesprendidas, que nunca salen de la unidad, solo se diferencian y continúan siendo parte de la vida una. Es decir, tú tienes una hoguera. De la hoguera saltan chispas. ¿Esas chispas son distintas del fuego de la hoguera? Son el mismo fuego de la hoguera, ¿sí? Pues imaginaros que cada uno de nosotros somos esas chispitas, ¿sí? Que incluso a veces se dice, ¿no? Somos una chispa divina, un hamsa que se llama, ¿no? Envuelto en diferentes cuerpos, etcétera, ¿no? Pues esa chispa, ¿qué es? Esa llama divina que es la esencia de todo cuanto existe, ¿sí? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a esta manera de reflexión, de concienciación, de trabajo interno, reconociéndonos como lo que verdaderamente somos y soltando, desprendiéndonos, desapegándonos de esta personalidad o personaje con el que nos disfrazamos para salir y funcionar en el mundo, nunca mejor dicho, ahora que estamos en Antroido, en Carnaval, ¿sí? Estamos disfrazados, permanentemente disfrazados, ¿sí? La única diferencia que existe en este periodo de Carnaval es que cambiamos de disfraz. Cambiamos de disfraz. Cambiamos el disfraz que tenemos habitualmente, que es el de la yo-idea. Yo me veo así, pues como hombre, como mujer, como persona mayor, como persona joven, como madre de 3 churumbeles tienes tú, ¿no? 3, bueno, etcétera, ¿sí? Esa es la idea que tengo de mí. Voy con ese disfraz por la calle, soy súper guay como ama de casa, soy superwoman, soy la madre perfecta, ¿sí? Y te pones para carnavales el disfraz de tu ideal. Me gustaría ser, pues, el hombre bala, y te pones un casco en la cabeza. ¿Sí? Me gustaría ser un pulpo, y te pones un disfraz de pulpo. ¿Sí? Me gustaría ser... y te pones el disfraz de enfermera sexy. Oye, qué sé. Ese es el ideal de muchos hombres, ¿eh? El de enfermera sexy. Que si rascas mucho, Cambias el disfraz de la idea que tengo de mí por un ideal, ¿no? Pero sigues disfrazado igual, lo único que has hecho ha sido cambiar de disfraz, ¿no? No te das cuenta, salvo cuando tienes, como hemos dicho antes, esa experiencia rara delante del espejo, no te das cuenta de lo que en realidad eres. Y no te identificas con lo que realmente eres. ¿Sí? En esa experiencia sí has tenido una conexión fortuita, ¿no? Con ese ser que eres, no con la forma de ser que eres, que tienes. ¿Sí? Y diferenciar esto es la piedra de toque de todo esto, la prueba de algo, ¿no? Lo más de lo más. Tienes que ir desarrollando esa capacidad de discernir el ser que eres y la personalidad que tienes, el muñeco que tienes a tu disposición para hacer las cosas que tienes que hacer en el mundo, ¿sí? Sin identificarte con esa personalidad, con ese muñeco, sino aprendiendo a ponerlo al servicio del ser que eres, ¿sí? Ese es el trabajo, siempre, ¿sí? Si ni siquiera lo ves, pues evidentemente te vas a dedicar a sacarle lustre a la personalidad, ¿sí? A sacarle brillo, ¿sí? Voy a cambiar, decir tacos en euskera por decir tacos en castellano, que son más finos. Digo, vale. ¿Sí? Y ya está, ya hemos cambiado. Digo, joder, vaya cambio. Así estamos. En otras palabras,
La unidad no se fragmenta con la emanación del universo, solo produce un nuevo estado. Así que incluso aparentemente pueden estar separados, como decíamos antes, las chispas de la llama de fuego, pero la física cuántica demuestra que no. No están separadas las chispas, sino que están conectadas entre sí y con la llama, todo el tiempo. En el artículo anterior hablaba de las redes. En realidad todo está conectado. Todo está conectado entre sí. No hay nada que esté separado. Y dentro, por ejemplo, de las separaciones que a veces hacemos de los cuerpos, en el que hablamos del cuerpo búdico, el cuerpo átmico, las separaciones que hacemos siempre, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo astral, ¿no? Y se habla de los viajes astrales, o que siempre se dice que están unidos por el cordón de plata. Bueno, esa es una parte, la conexión, ¿sí? que se rompe cuando te mueres, porque lo que estás dejando es el vehículo, pero sigue conectado a la unidad, de todo. O sea, nunca hemos estado separados, nunca somos individuales, ni nunca somos que estoy solo y que no hay nada más en el universo. O sea, aunque el mundo científico, astronómico, nos habla de que no hay otros planetas, realmente la ley habla de que la vida es una norma y hay vida en todas partes. La vida no necesariamente se expresa de la forma que conocemos. La vida lo es todo. En el momento de que cualquier cosa sale de la unidad y se manifiesta, ya es vida. O sea, todo lo que existe en sí es vida. Y como en cada planeta, pues había comentado en otra de las charlas, por ejemplo, hay vida en todos los planetas. No es de la misma forma, ni está manifestada de la misma forma que aquí, porque nosotros aquí estamos en un nivel evolutivo, pero los seres que viven en los otros planetas tienen otro nivel evolutivo. Los podrás ver o no, dependiendo en qué nivel te manejas tú, que es lo que siempre digo. A ver, hay personas que tienen la capacidad de ver fantasmas. Esa capacidad es solamente una forma diferente a que tienen los demás de ver otro nivel vibratorio, como en la radio, que hay FM y AM, y yo pongo una conexión, le doy el botón para un lado o para el otro para conectar la frecuencia. Si yo tengo la habilidad de moverme en diferentes frecuencias, puedo ver diferentes cosas, pero si no tengo la habilidad, me quedo en el AM nada más. Pero eso no quiere decir que no exista el FM o el HUF o lo que sea. La ley es que lo hay todo, que no es que no existe porque no lo veamos. ¿Sí? Así que bueno, la vida es diversa. Y ya te digo, todo está unido. Y ese vínculo, por ejemplo, de poder conectarte y poderlo ver, quiere decir que sí está la posibilidad de verlo porque está unido. Eso es como cuando hablamos de las mismas diferencias de que la mente superior y la mente inferior. Entre cada uno de los cuerpos siempre hay una conexión o una llave que abre el siguiente, ¿sí? Así como nuestro cuerpo físico se conecta directamente con el cuerpo emocional, y el emocional con el cuerpo mental, el mental con el cuerpo mental superior, cada nivel vibratorio tiene una conexión, o sea, no es separado, todos tenemos el todo ahí. ¿Sí? Sí, lo único que nuestra mente razonadora es la que necesita los esquemas, las separaciones, las alturas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, reconocerlo como una necesidad del intelecto, de la mente razonadora, de la mente concreta. Pero la mente abstracta está ahí también, y hay personas que están muy familiarizadas con el funcionamiento de la mente abstracta y tienen otra capacidad de percepción diferente, ¿sí? Y ambas no solamente pueden, sino que coexisten perfectamente, y es estupendo que tengamos esa capacidad pues lo más desarrollada posible.
¿Que hay personas que tienen más dificultad? Bueno, pues ya sabes lo que les toca, trabajar más, entrenarse más, hacer mayor esfuerzo para que eso se vaya dando, pero no es más problema que eso, ¿sí? Todo está para todos, todo el tiempo además, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, una pequeña conversación que aparece de Blavatsky también en la Doctrina Secreta, ¿no? Dice, el maestro pregunta al discípulo, levanta tu cabeza, oh Lanú, ¿ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Y él responde, yo percibo una llama, oh Gurudeva, veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. Dices bien, y ahora mira en torno de ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres? No, es en modo alguno diferente. Aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir tu alma y mi alma. Es decir, no hay realmente esa separatividad. Es nuestra mente la que crea esas diferencias y esa separatividad. Cada chispa es un reflejo del todo. No solo comparte su naturaleza, sino que es idéntica en esencia, ya que el todo está en potencia en ella. El conocido axioma hermético, como es arriba es abajo, que antes lo comentaba Sila, expresa esta identidad entre la parte y el todo. Busquemos en el campo de la ciencia y la tecnología algo que nos ayude a entender esta paradoja. Y ahora pues empieza a explicar el holograma, pero esto vamos a dejarlo para el próximo día, ¿sí? Bueno, pues dentro de lo que cabe va a estar bastante interesante el tema, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un poco más árido y más tocho el tema, pero bueno, pues está bueno. Sobre todo porque de alguna manera todo esto nos tiene que servir para ir en el empeño que siempre proponemos, ¿no? Ese empeño de ir evolucionando nuestra percepción, nuestro sentido de las cosas hacia la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres. En ese empeño tenemos que involucrarnos, ¿sí? Que además es muy fácil que en la medida en que se vaya dando ese acercamiento, se vaya dando otra cosa muy importante, ¿no? Que lo que deriva en la personalidad humana del sentido de la separatividad, que es ese sentido de diferencia, de competencia, de aprovecharte del otro o de no dejarte aprovechar o de estar ahí en esa tensión permanente con lo que te rodea, se va diluyendo, se va diluyendo. Y en lugar de competitividad hay colaboración. Y en lugar de tensión hay relajo y tranquilidad. Y en lugar de miedo hay amor. Y eso es muy importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Antes, hasta hace bien poco, la inmensa mayoría de la gente, bastante tenía con sobrevivir. Que la expectativa de vida estaba en 40 o 40 y pocos años, ¿sí? Pero ahora no es así. Ahora no basta con sobrevivir. Tienes que darle sentido a tu vida. Y en esa pérdida que tenemos de referencias totales, nos hemos vuelto unos enemigos unos del otro, unos bichos, unos depredadores unos de otros, ¿sí? Y eso genera muchísimo sufrimiento y genera mucho malestar en el mundo. Se puede estar de otra manera. Es más, se debe de estar de otra manera en el mundo, porque es tu deber. Llevar tu vida a otra comprensión, a otro sentido de las cosas. Es tu deber hacerlo, ¿sí? Tienes todo lo que necesitas para ello. Una conciencia suficientemente capaz de despertar y desarrollarse para ir acercándose a esa conciencia de unidad. Pues hazlo, que es lo que te corresponde. Hazlo, ¿sí? Sin la obligatoriedad de tener que hacerlo a no sé qué velocidad o no sé cuánto. No. Cada uno tiene sus limitaciones y tiene su manera de hacer todo esto. Pero hazlo. Lo que no cabe de ninguna manera es quedarte como estás. O ir manteniéndote ahí en esa diferenciación, en esa separatividad, en esa posesividad, en esa competitividad, ahí. ¿Pero dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No es ahí donde te corresponde estar como ser humano.
Donde corresponde estar es en el amor, en la unidad, en la colaboración, en el servicio. Ahí es donde te corresponde estar. Así que vete yendo ya. Ya. Sí, a tu marcha, evidentemente, insisto, porque todos tenemos distinta capacidad de poder desarrollar esto. ¿Sí? Pero es lo que te corresponde como ser humano. Es lo que te corresponde como ser humano. ¿Sí? Cumple con tu deber. Por eso es tan importante el sentido del Dharma. ¿Sí? A lo que vamos a dedicar, aprovechando la cuña publicitaria, el congreso que vamos a hacer al comienzo del verano. Sí, el sentido es el Dharma. Cuando nos ofrecieron, bueno, pedimos que se hiciera el congreso aquí en Galicia, ¿no? Cada congreso tiene un lema o un tema de exposición, ¿no? Yo decidí, que hacía mucho que tenía ganas de que fuera así, el tema del Dharma para el congreso. ¿Sí? ¿Cuál es tu deber? Hacer esto que estamos diciendo. Ir yendo como conciencia hacia ese sentido de la unidad de todas las cosas y de todos los seres. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Siempre, siempre. ¿Sí? Así que bueno, pues dentro de 2 semanas nos volvemos a encontrar aquí para seguir hablando de todas estas cosas tan maravillosas, ¿vale? Vamos a hacer el último minuto de silencio y la invocación de Aniversan. Nos sentamos un momento con la espalda derecha, cerramos los ojos y respiramos profundamente. Digo yo la invocación y repetís todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Muchas gracias a todos por venir, por participar, por acompañarnos en esta idea y bueno, pues seguiremos con todas estas cosas el próximo día. Muchas gracias. Ahora...